una mayor síntesis de colesterol endógeno, y además de que la obesidad se va a asociar a la absorción de más colesterol por la secreción de sales biliares. La absorción de colesterol puede alterarse por la composición del platillo, y en este caso pueden utilizar el huevo o pueden utilizar las leguminosas, según sea el polimorfismo que cada individuo presente. O sea, va más allá de únicamente el alimento, sino también de la persona. Se han generado estudios a nivel mundial sobre el consumo del huevo y diferentes patologías. La más sustentable va a ser la relacionada a las enfermedades cardiovasculares y a la diabetes. En este metaanálisis que hicieron en Canadá el grupo de epidemiólogos, ellos valoraron la relación del consumo del huevo y el riesgo de infartos. Entonces ellos llegaron a la conclusión, después de 14 estudios que valoraron en diferentes países, desde 1982 al 2014, en Estados Unidos, Japón, Australia, España, Reino Unido, que el consumo de un huevo diario no se asocia a los riesgos de enfermedades cardiovasculares, y que existe una disminución de los infartos. Entonces ahí tienen la evidencia número 1 para cuando sus médicos o sus pacientes les pregunten. Previamente, ¿qué hay con la normatividad? Pues previamente, en los años 50, se estableció que los pacientes con problemas cardiovasculares no deberían consumir huevo. Posteriormente, en el 2013, después de más de 50 años de estudios, se llegaron a la conclusión de que el consumo del colesterol no incrementa las lipoproteínas de baja densidad. Y finalmente, hace 2 años, las recomendaciones dietarias en Estados Unidos eliminaron la restricción del consumo de colesterol de la dieta. O sea, todo el camino que ha tenido que venir haciendo el huevo a través de la salud. Entonces, y se estableció que lo importante es recalcar que las grasas saturadas provenientes del tocino que acompaña el huevo, aquí aprovecho el chicharrón, ¿no? El chicharrón, todas esas grasas saturadas son las que favorecen el incremento de las lipoproteínas de baja densidad, y que lo que necesitamos es complementar la dieta además con más grasas, ácidos grasos omega 3 y omega 6. Hay otros estudios relacionados entre el consumo del huevo y el probable riesgo de desarrollar diabetes 2. Este estudio se hizo en 36,000 pacientes de 45 a 79 años, desde el 98 hasta el 2002. Y bueno, aquí resulta que todas las poblaciones, todos los estudios hechos en poblaciones americanas tienen una relación directa a favorecer diabetes tipo 2. Más sin embargo, poblaciones como fueron Japón, España y otros países en Europa, no. Desafortunadamente, para población latina hay un solo estudio desarrollado por la doctora Fernández en mexicanos americanos, en donde tampoco se observa esta relación. Entonces falta mucho camino por hacer en nuestras poblaciones en Latinoamérica. Otra característica del huevo es la gran cantidad de fosfolípidos que tienen, y se ha observado que estos fosfolípidos, el 72% es lecitina, y la lecitina me va a permitir aumentar el tamaño de las HDL, y esta me va a permitir recoger las grasas saturadas y evitar la formación de células espumosas y luego la aterosclerosis. Hay varios estudios relacionados a la lecitina proveniente del huevo a nivel de estudios tanto de laboratorio como en poblaciones, pero realmente en cuanto a los mecanismos inflamatorios y antiinflamatorios, pero realmente hay que hacer mucho trabajo aquí. En cuanto a la colina, pues sabemos que en las poblaciones americanas todavía falta mucho por hacer. En Latinoamérica, 9 de cada 10 adultos muestran una deficiencia de colina, sobre todo en la etapa de embarazo y lactancia. Y su consumo deficiente en estas poblaciones, bueno, va a promover procesos proinflamatorios con el incremento de homocisteína, por ejemplo, ¿no? Y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En el caso también tenemos la luteína, zeaxantina, que son carotenoides, y
pesar de que el huevo no tiene tantos carotenoides como lo pueden tener las plantas, los alimentos de origen vegetal, pues la luteína, hexacentina, estos carotenoides son más biodisponibles para el organismo, pero esta biodisponibilidad va a depender si el huevo es cocido, si el huevo es revuelto, medio revuelto, del tipo de cocción. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Y la matriz propia del alimento, si es un alimento que está enriquecido, si está suplementado con luteína, por ejemplo, o si es un origen vegetal. En México, por ejemplo, contamos con una flor que se llama cempasúchil, la utilizamos para poner los altares de muerto. Y esa flor es muy rica en carotenoides, y con ella se generan los alimentos para alimentar a las gallinas ponedoras, y es lo que le va a aportar la luteína hexacentina, y además el color. Estos carotenoides pues finalmente van a promover, evitar o que se aumente la degeneración de la mácula y catarata, va a intervenir en algunos tipos de cánceres y la aterosclerosis carotídea. Y bueno, se ha encontrado que en la población mayor, de 2 a 4 huevos por semana durante 5 semanas, incrementaron la cantidad de luteína hexacentina. Aquí el único problema es de que muchos de esos carotenoides también se van a depositar a la piel y al tejido adiposo. Entonces, si tienen un paciente que sea obeso y tenga problemas maculares, pues realmente pues, no le va a funcionar. Primero lo tiene que bajar de peso y luego darle eso, porque todo se va a ir a almacenar a tejido adiposo. En cuanto a las proteínas, el 54% es la ovoalbúmina, y tenemos otras proteínas. Estas proteínas son de una calidad perfecta. El huevo es el patrón de referencia de todas las demás proteínas, tanto por su coeficiente de digestibilidad, su índice químico y su índice biológico. Cuando nosotros utilizamos el huevo en estudios en poblaciones con sobrepeso y obesidad, valorando la saciedad del apetito, nosotros vemos que cuando se consumen proteínas, la saciedad se mantiene por más tiempo. Entonces, esto es lo que pasa con el huevo. Hay proteínas dentro del huevo que permiten la liberación de los neuropéptidos en todo el tracto digestivo, y esto permite que los pacientes se mantengan más saciados que cuando estos pacientes consumen carbohidratos, pan, por ejemplo, y reducen más peso. En la población adulta, pues todos vamos a llegar a la sarcopenia, ¿no? Alguna vez todos fuimos así, hermosos y bellos, y vamos a terminar así. Pero entonces, hay factores que impiden que estos adultos mayores puedan seguir ingiriendo proteínas. ¿Cuál? Pues el pretexto más claro es el costo. El costo, y pues, si hablan del huevo, pues el huevo es el más asequible de todas las proteínas que tenemos. No sé en Perú cuánto cuesta un huevo, pero en México es sumamente barato. La accesibilidad, pues es mucho más fácil comprar varios huevos, tenerlos almacenados y irlos utilizando, que ir a comprar cada tercer día o cada semana carne, pollo, pescado. Es un alimento que permite ser preparado de diferentes formas: dulces, saladas, esponjosas, gelatinosas. Y para la población mayor, como les dije, que ya empiezan a tener problemas de masticación, pues es un alimento que puede ser muy fácilmente ingerido. Y sobre todo, esta población empieza a tener una multifarmacia dentro de su vida diaria, y los problemas de digestión se incrementan. Entonces, es una proteína bastante digerible. Pero el problema, la barrera más importante para el consumo de huevos son los mitos alrededor que tiene la comunidad médica. En México estamos haciendo estudios para ver el conocimiento del médico acerca del consumo del huevo y el colesterol. Y créanme que lo que llevamos hasta ahora está de terror. Siendo que lo que genera enfermedades cardiovasculares en la población mayor no es el consumo de huevo, es el sedentarismo. Tenemos otros componentes biológicos, como es la lisozima. La lisozima tiene una gran actividad microbiana y es muy utilizada, se produce mucho, sobre todo en la región de Guadalajara, y se exporta a Europa y a Japón, y se utiliza para parar la fermentación de vino y de otras bebidas alcohólicas, y con esto controlar el crecimiento bacteriano, evitando perjudicar a las levaduras. Y en los quesos también es muy solicitado este producto. La boquinina,
que es un derivado de la ovoalbúmina y se está valorando su papel en la hipertensión. Y como conclusión, yo no quise hablar de más porque ya me estoy pasando, pero los diferentes componentes del huevo tienen muchas aplicaciones fisiológicas positivas en muchas enfermedades crónicas. Su efecto benéfico de cada componente va a depender de su biodisponibilidad, así como de muchos otros alimentos. No nada más es darle el alimento funcional, sino que el componente bioactivo llegue. Y es necesario que en toda Latinoamérica realicemos más estudios para poder profundizar en los efectos de cada uno de los componentes bioactivos del huevo en diferentes patologías. Y bueno, finalmente decirles que el huevo tiene beneficios agregados tanto por su variedad de opciones culinarias, que aquí he encontrado un montón, y su bajo costo. Y bueno, con esto pues yo me despido de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Kimura. Ahora tenemos como la presencia del doctor Eusebio Rosivicillo, continuando con el tema agricultura, sostenibilidad y seguridad alimentaria. Por favor, ruego a los miembros de la sala a tomar asiento respectivo para dar inicio a la ponencia. Tranquilo. Buenos días a todos. Bien, buenos días. En primer lugar quería disculparme por no haber podido estar con ustedes al inicio de la mesa, en particular con la primera ponencia. A la segunda he llegado a la mitad, pero la presidenta de la Conferencia Mundial de Nutricionistas me pedía que estuviera con ella en su primera ponencia porque si hubiera algún inconveniente, ya no habla español y bueno, por eso me lo he pasado, discúlpenme, ¿vale? Creo que la mesa va a ser muy interesante. Bueno, yo por mi parte creo que vengo a ser muy reivindicativo, así que no se alarmen. Luego podremos platicar y podemos discutir, pero el objetivo de mi conferencia hoy es plantearles un tema importante sobre la mesa, que es la capacidad que tiene que tener el pueblo para poder elegir cómo alimentarse. Y es nuestra soberanía alimentaria que está totalmente amenazada por el sistema tan injusto que tenemos de producción. Un sistema en el que la industria tiene una gran parte de responsabilidad, los transgénicos, y en el que muchos nutricionistas tienen miedo a hablar y muchos nutricionistas están en otra onda. Y debemos empezar a evolucionar hacia una nueva nutrición basada en la soberanía del pueblo y basada en la capacidad de elección de las personas en su derecho libre como seres humanos. Yo vengo de España, donde los productos ecológicos han sido casi tachados de engaño, donde la producción transgénica no tiene ningún problema, es totalmente segura y no amenaza para nada. Nosotros en el 2016 hicimos un congreso sobre sostenibilidad alimentaria y la mejor forma que intentamos de poder poner en shock a los nutricionistas españoles fue produciendo la película que habéis visto antes, para decirles basta, tenemos que empezar a pensar de otra manera, nos estamos cargando el planeta, nos estamos cargando las comunidades, nos estamos estropeando a los pequeños productores y quizás pensamos que eso no afecta a nuestra salud, y a fecha de hoy ya hay reports de la OMS que están dejando muy claro que la forma de producir los alimentos actualmente van a empezar a afectar y están afectando a nuestra salud. El último report habla de que la pérdida de la biodiversidad animal, perder especies en el planeta, afecta a la salud de cada uno de ustedes. Y esto lo tenemos que poner en valor y empezar a hablar claro y alto. Yo les he puesto una fotografía de la Tierra desde la Estación Internacional Espacial. Me apasiona la astronomía. Es el planeta, es el único que tenemos. No tenemos más. Y siempre hemos vivido pensando desde el yo. No